Keep smiling. Niña sonríe. You know the sun is shining. Es esto lo que vale. Niña sonríe. Niña sonríe. Es esto lo que vale. Esta canción ya es tendencia. Que vale. Niña sonríe. Vale. Con País Segundo, ¿verdad? País Segundo. Eso es lo que vale. Pero mi mayor felicidad es que esta canción te ha gustado tanto en este siglo. Tú que eres musical. Tú sabes que el blues también tiene mucha influencia de la música cubana y antillana. Por eso es que es muy buena. Es muy buena, 4 cuartos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Imagínate entrando al Congreso a la abuela con esta. G62, G62. Pero bueno. Ya. Tensión, por favor, señor director. Vamos a tratar un tema muy serio. Un tema que, te lo decíamos, sacude al mundo entero, pero lo vamos a aterrizar aquí en Chile. ¿Cómo se ha dado? Históricamente siempre ha existido, sin duda, pero ahora se está destapando, y por suerte que es así, el acoso sexual desde el poder, en la pizarra de día martes de la querida abuela Pamela Giles. Pamela, su pizarra está dispuesta. Gracias, Freddy. Sabemos que la pizarra de la abuela se divide en esta terrible línea que separa a nuestro país entre los sin moneda, la chusma, aquí estamos todas las abuelas sexy, aquí están el Fleto Power, todos estamos acá nosotros. Los otros. ¿Ya? Y acá la élite. Esos malvados seres humanos que creen que se las saben todas y que manejan nuestras vidas. Y yo quiero partir preguntándoles a ustedes que están en esta cosa participativa, en la Casa Comunicados con nosotros. Los que están durmiendo allá detrás de las cámaras también. En este lado, el lado de la élite, el lado del poder, ¿qué tienen en común estos personajes? Mario Kreuzberger, Christian Prech, Emeretio Troutretra y George Bush. ¿Qué tienen en común estos señores? ¿Que saben jugar al cacho? No. No sé si saben jugar al cacho, pero no es eso. No, tampoco. Estos señores tienen en común que han sido involucrados o que se han referido en el último tiempo al tema que nos convoca hoy, que es el del abuso y o acoso sexual. Oiga, también don George Bush, padre. Claro. Mira. En nuestro país, donde no está George Bush padre, el abuso sexual es un delito. El acoso solamente es delito en los casos de acoso laboral. No existe la figura del acoso sexual como tal, ¿ya? Entonces nos referiremos a los casos de abuso sexual o de acusación de abuso sexual, porque por supuesto hay que recordar que nosotros no somos jueces. Qué bueno que haga la diferencia. Pero por supuesto hay que hacerla. No se ha hecho. Hoy día en la mañana en los matinales de la televisión abierta se olvida esa división y el hecho de que solamente es delito en Chile el abuso sexual. George Bush, tú me llamabas la atención respecto de él. Hay una foto que no sé si tendremos la posibilidad, señor director, de poner en pantalla. Ahí la estamos viendo en pantalla. Que se ha publicado recientemente esta foto. Fíjate que él está ahí, lo ves muy normal. Claro. Sin embargo, él está agarrando el popó a una de las personas que aparecen en esta fotografía. Claro, y además está como ahí, como ¿cachai? Bueno, él hoy se ha hecho público. ¿Eso que es republicano? Claro, un republicano, un ultraconservador y un hombre supuestamente muy pudoroso, muy moral. Bueno, ahí tienes tú. Mira, ahí está sentadito. Claro, viejito. Y resulta que se revela, ahí tú puedes ver la fotografía, y además lo han revelado personas que fueron testigos. Y es peor, porque si se abriera un poco esta foto, verías que está con su mujer la señora, Bárbara. Claro. Bárbara y resulta que ahí está en esta actividad, cosa que se ha conocido hoy. Mario Kreuzberger, aparte de que tuvo una acusación de abuso sexual, ¿cierto?, hace casi una década, se refiere en los últimos días en el diario La Tercera a ese tema y dice que él considera que, por ejemplo, darle un beso a una modelo que no quiere que él le dé un beso en cámara, una modelo jovencita, que sé yo, forma parte de la picardía, es algo, un jugueteo, que él no considera que eso sea en lo más absoluto negativo, que pudiera ser una falta. Él valida entonces esto como algo súper normal, andar besuqueando a una pobre mujer. En todas las televisiones se hace así como...
Él dice, claro, que esto es una picardía, ya casi como una gracia. Bueno, a mí no me tinca que no es tan gracioso para la que se ve obligada a tener que ser besuqueada, manoseada o lo que sea. Menos en el Chile de por hoy, un señor. No, y en el del pasado te aseguro que tampoco. Claro. Lo que pasa es que existían menos posibilidades de alegar. Por eso digo que antes pasaba esto más inadvertido, ¿verdad? Tenemos el caso de Cristian Press, que se ha publicado recientemente un libro en que se vuelve a hablar de los abusos deshonestos al que él habría sometido a más de una persona, ¿ya? Hombres en su mayoría. Emeterio Ureta... Expliquemos un poco quién es Cristian Press para las nuevas generaciones, porque es un cura muy importante en la lucha de los derechos humanos. Clave. Uno de los forjadores de la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, así que fue un golpe muy, muy fuerte, no solamente para los creyentes, sino que para la gente de la izquierda también, sí, chilena. Porque es un sacerdote además que se crió eclesiásticamente al alero de don Raúl Silva Enríquez, el cardenal. Claro. ¿Cierto? Un hombre que tuvo las mayores responsabilidades dentro de la iglesia, fue vicario de la Solidaridad, fue un gestor de la Vicaría de la Solidaridad. Tuvo en realidad durante los últimos 30 años una participación destacadísima por los derechos humanos y dentro de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, sí. Y de pronto entonces se descubre que estas denuncias que habían sido calladas durante mucho tiempo, digámoslo, era algo que todos habíamos escuchado y siempre se las arreglaba Cristian Press para que no fueran publicadas estas denuncias. Se deducía que estas denuncias eran por gente que le quería liquidar su imagen, precisamente por haber sido un defensor de los derechos humanos en dictadura. Y fíjate que, bueno, Emeterio Ureta ya es pasado, ¿cierto? Ya hace alrededor de 2 semanas hizo unas declaraciones que a mí me parecen francamente inadmisibles en la televisión abierta de hoy, no sé cómo las dejaron pasar. Pero la noticia del día respecto de este tema, el protagonista es este señor, Patricio Ales. ¿Ya? Patricio Ales, ¿quién es? Que tampoco se ha recordado suficientemente, a pesar de que la noticia hoy día la dieron efectivamente en todos los matinales, en todos los noticieros. Parte la historia de Patricio Ales en la televisión chilena actual como cuando fue parlamentario por el PPD. Resulta que hay que decir que Patricio Ales también fue un destacado militante del Partido Comunista, que tuvo una injerencia durante la dictadura. De hecho, fue el primer vocero del Partido Comunista durante la dictadura, el primer vocero público. Estuvo preso, forma parte del informe Ballet. Ha tenido una participación destacada también en el mundo de los profesionales como arquitecto. Y de pronto se hace pública una denuncia hace algunos años. Fíjate que a mí me gustaría recordar exactamente cómo fue, Freddy, porque hay algo que tampoco se recordaba hoy día, como tampoco se ha dicho que Patricio Ales estuvo en la escuela militar, que es un dato que la prensa debería manejar y muy pocos manejan. Cuando era muy joven, claro, él terminó sus estudios secundarios como cadete y siguió, me parece, 1 o 2 años más. ¿Eso tiene que haber sido en la década del 60 más o menos? Aproximadamente, claro, porque él es como del 45, nació más o menos Patricio. Y también te podría decir que es militar de reserva. Hace mucho menos tiempo, en los 90, él hizo un curso de reservista y se recibió con honores. Hay un dato ahí extraño, curioso. Fíjate que hace varios años, Freddy, se supo que Michelle Bachelet, se rumoreó, porque esto nunca fue confirmado así de manera oficial, se supo que Michelle Bachelet, en una gira que hizo a Europa, se saltó París. O hizo una pasada muy rápida por París. No recuerdo el dato exacto, pero una de dos. Una gira ya como presidenta. Como presidenta, claro. Y resulta que este rumor llegaba acompañado de que la presidenta Michelle Bachelet lo había hecho a propósito. Porque no quería encontrarse con el embajador chileno en Francia. No quería encontrarse con Patricio Ales, que había sido nombrado embajador por su propio gobierno, el de Michelle Bachelet, en Francia. ¿Por qué no quería Michelle Bachelet? ¿Por qué no quería? Atención, por favor, señor director. ¿Por qué en esta gira que hacen todos los presidentes, ¿no? Puntualmente la presidenta Bachelet por Europa, no fue a visitar a su propio embajador en un país importante para Chile como es Francia? Y pasó rapidito, me parece, como bien rapidito. Se supo que Michelle Bachelet ya entonces conocía de la denuncia de esta señora. A esta señora la vamos a poner acá al lado de los otros mejor, porque ella no está en el lado del poder, justamente. La señora Carolina Cosmeli. Claro, la señora Carolina Cosmeli es una mujer de 50 y tantos años hoy día. Sí, muy guapa,
bastante buena moza. Muy buena moza. Ella es masajista de profesión. ¿Ya? Y resulta que formó parte, esta masajista, de la dotación que decidió llevar Patricio Ales cuando fue nombrado embajador, fíjate, Ah, sí, ¿ah? a la embajada. Porque mejor hablaba francés muy perfectamente, ¿no? No habla francés, Carolina Cosmeli aprendió allá un poco, pero no sería esa la razón. ¿Ya? Fíjate que la razón es en realidad que Carolina Cosmeli era muy amiga, íntima amiga, de María de los Ángeles Swinburne, ¿Ya? la esposa, la cónyuge de Patricio Ales, y por lo tanto la embajatriz, ¿cierto? Cumple un rol, la esposa del embajador cumple un rol también sí, claro, en estos social, casos. la consorte ¿cierto? del embajador y viceversa, ¿no? Por supuesto. El consorte del embajador. Entonces, en realidad, fue María de los Ángeles la que pidió llevar a Carolina Cosmeli a Europa, masajista, ¿ya? Hacer algunas tareas de aseo, supuestamente, en la residencia del embajador. Ya. Pero ocurre que, estando María de los Ángeles Swinburne de vuelta en Chile, porque había venido a alguna fiesta, siendo ya embajatriz, como me gusta decir, ¿Ya? Carolina Cosmeli se comunica con ella desde Francia y le dice a María de los Ángeles, fíjate que ha pasado algo extraño. Tu marido, el embajador, me ha pedido que lo vaya a despertar, le lleve el desayuno y que lo despierte con caricias. María de los Ángeles, creo que debo decirte esto. ¿Sabes lo que le responde María de los Ángeles en ese momento, según el testimonio de Carolina Cosmeli? ¿Ya? Es que Patricio es tan regalón. ¿Ya? ¿Esa es la respuesta que le dio la señora? Esa es la respuesta Esto que le según, habría dado como la usted señora. dice, declaraciones que la misma Carolina Cosmeli ha dado a la prensa. Claro, ¿no? en realidad no ha dado estas declaraciones que yo te estoy ¿no? diciendo a la prensa, ¿Ya? sino que las ha dado en su declaración a la justicia. Porque Carolina Cosmeli hace una denuncia a Patricio Ales. Mira. Y esto es de lo que habría estado en conocimiento la presidenta Bachelet. ¿Qué pasa con la denuncia que ella hace a las autoridades, en realidad chilenas? Esta denuncia no sigue un curso legal, sino que se le hace un sumario interno en la Cancillería, en su calidad de embajadora Patricio Ales. Y la Cancillería, curiosamente, finalmente desestima todas las acusaciones de Carolina Cosmeli, que eran detalladísimas, ¿ya? Pero dice, no, esta señora Cosmeli no puede probar, en realidad, no ha pasado nada, en realidad estas son imputaciones falsas. Todo habría quedado ahí, Freddy, como una anécdota, si no fuera porque hay una mujer llamada Isabel García Huidobro, hijastra de Patricio Ales, hija de esta señora María de los Ángeles Swinburne, esposa de Patricio Ales, que empieza a investigar unas situaciones que este fin de semana se revelan a la prensa, pero que previamente se han revelado en la justicia. Y esto es el caso de la señora María Eugenia Soto, ¿Ya? que había sido empleada doméstica en la casa de Patricio Ales y de María de los Ángeles Swinburne, a la cual ubica Isabel García Huidobro, hijastra de Patricio Ales, y le dice, María Eugenia, tú te fuiste subrepticiamente y muy rápido de pronto de nuestra casa donde eras empleada doméstica y desapareciste después de muchos años de cumplir funciones en la casa. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Pregunta ella. Y entonces María Eugenia Soto le revela a ella y posteriormente a la justicia que había sido abusada en su testimonio sexualmente por Patricio Ales mientras era empleada doméstica en su casa. Esto se suma al testimonio de Marcela Díaz, que fue secretaria distrital de Patricio Ales, de Viviana Zapata, que fue secretaria distrital también de Patricio Ales, que fue diputado en 3 periodos, ¿Ya? y quizás al más fuerte de los testimonios, que es de Elisa García Huidobro, la voy a poner aquí, Elisa García Huidobro, que actualmente tiene 33 años. Era muy chiquitita entonces cuando ella dice que fue víctima de estos abusos. Que ella revela que fue víctima de abusos de su padrastro, ¿cierto? Ella es hermana de Isabel García Huidobro e hija de María de los Ángeles Swinburne. Ella revela que fue víctima de los abusos de Patricio Ales a la edad de 10 años. 10 años. 10 años. Voy a ponerlas a todas ellas en el lado
Claro. de los sin moneda. Porque la característica de todas ellas es que no tienen poder. La característica de ellas es que tienen una relación de dependencia, ya sea laboral o familiar, de Patricio Ales. Repitamos entonces, ella asesora del hogar, María Eugenia Soto, y ellas dos, ¿quiénes? Ellas dos son secretarias distritales de Patricio Ales, ¿Ya? que también señalan haber sufrido en un caso abusos, más bien, Perfecto. en el caso de Viviana Zapata, y en el caso de Marcela Díaz, claramente abuso sexual. Pamela, los testimonios que se conocen a través de esta revista del Mercurio son escalofriantes. Súper escalofriantes, son Sí. súper brutales, ¿o no? Sí. Pese a que han sido desmentidos por la propia esposa de Patricio Ales, cuesta entender cómo alguien inventaría algo así, ¿no? ¿Por qué razón? Además, con tanto detalle, como usted dice. Por ejemplo, no sé si tenemos el testimonio de la señora María Eugenia Soto, ¿no? Que da para que lo leamos acá en O al menos en el una estudio. parte del testimonio, porque O- es extenso. o un estudio. Ella fue abusada durante años. Mira, dice que un día me pidió agua en la biblioteca. Él estaba desnudo con su genital erecto. Le dejé el agua en la bandeja, pero él me dijo que no, que se la dejara más cerca para conseguir que me acercara más hacia su cuerpo. Hasta que él abre las piernas con su genital a la vista y me atrapa con las piernas. Me deja al medio y me dice, ya, ahora sírveme. Entonces yo le empiezo a servir y se me da vuelta el agua botándola sobre él. Ahí se mostró y me gritó que lo hice a propósito, que tenía caca en la cabeza. Claro, uno lee esto, Pamela, y en realidad es demasiado gráfico, ¿no? Para que alguien invente algo así. Es demasiado gráfico. Esta mujer, fíjate que cayó, ella huyó a su lugar de nacimiento, que es Chillán en realidad, y estuvo durante muchos años en silencio, ¿ya? Hasta que la ubicó Isabel García Huidobro. Y hay que decir también que en esta investigación ha tenido un rol fundamental la Fundación para la Confianza, ¿Ya? de Murillo, ¿ah? Mira. Que él mismo, ¿cierto?, fue abusado por Caradima, y que ha hecho un trabajo muy importante sobre todo para que el abuso sexual se reconozca y que las mujeres... Sí. Pero claro, tú dices, ella estamos escuchando solo una parte, un testimonio que es atroz, Sí. porque no solamente la abusó sexualmente a ella en su testimonio, sino que además maltrató a su hijo menor de edad que vivía con ella en la casa. Ella se intentó ir varias veces de esa casa donde ella trabajaba y donde era abusada, y volvía porque la iba a buscar María de los Ángeles Swinburne, ¿ya? Entonces, la verdad es que no hay un interés, por ejemplo, que uno pudiera decir que pudiera tener un interés económico esta mujer. Ella lo que hizo fue callar, básicamente. Sí. Lo mismo respecto de estas dos situaciones, ¿ya? En que la más grave es con Marcela Díaz, que fue acosada también durante un largo tiempo y finalmente terminó escapando de la oficina distrital donde este señor, según lo que ella dice, debemos insistir porque nosotros no somos un tribunal, no podemos determinar. Claro. Pero fíjate que lo más grave probablemente es el testimonio de Lisa García Huidobro. Lo tenemos también, ¿ah? Si quieres lo mostramos para leer un trozo de lo que la hija menor, que tenía 10 años, ¿no? Dice Lisa García Huidobro, otra vez recuerdo que estábamos con una amiga en la salita. Él estaba viendo una película de Sharon Stone en la que la temática es que el hombre observa a través de las cámaras a los huéspedes de un hotel. Eso se llama Sliver, ¿eh? Entonces nos invitó a ver la película con él. Nosotros no teníamos más de 12 años, estaba oscuro de día, pero con las cortinas cerradas. Me acuerdo que la película tenía contenido sexual y fue una situación incómoda. Cuando salía la escena de sexo, él nos decía que miráramos, ¿ah? Es parte de esta declaración de Elisa, ¿ah? Elisa tenía 10 años. Ella, fíjate que es impresionante el testimonio de Elisa. Ella no recuerda, no es que ella haya mantenido el recuerdo. Ella, durante todos sus años de adulta, hoy día tiene 33 años, fue de relación en relación fracasando siempre. Y se preguntaba, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que a mí me refrena con los hombres, tengo un problema. Y Claro. se hizo una larga terapia psicológica. Y fue en esa terapia psicológica donde Lisa, en un comportamiento que es muy habitual en las mujeres abusadas en la infancia, en que lo que quieren es borrar de su mente y logran borrar de su mente Claro, el abuso. como un trauma que te lo quieres sacar de encima. Sacártelo y realmente lo logras, o sea, más bien el cerebro bloquea esa situación traumática. Fíjate tú que Elisa fue en esa terapia donde fue recordando los hechos que ella había vivido.
en parte tú los has leído, hay situaciones espeluznantes en que ella relata que se metía desnudo con ella en un jacuzzi, ¿ya? En presencia o estando incluso su madre en la casa, ¿ya? Por eso llama tremendamente la atención. Yo no sé si tenemos alguna otra parte de Elisa García Huidobro que pudiéramos recordar. Mostremos otro, pero acá tengo, lo puedo leer mientras lo vemos ahí. Ahí está. Estábamos en el living de la casa de la reina viendo televisión. Todo estaba oscuro y él ahí, con bata. Me toma y se le empieza a agitar la respiración. Me empieza a sobajear y yo sentí que había algo raro. Mi recuerdo es que me paré y me fui. Yo no lo recordaba porque era muy niña, ¿no? Una niña. Dice. Mi terapeuta me dijo que es muy difícil para un niño tener ese tipo de recuerdos porque no puede asimilarlo. Yo no sabía lo que era, tenía 10 años. O sea, también ya hubo, según el testimonio de Elisa, un acercamiento, contacto físico también con Patricio Ale, ¿eh? Isabel, su hermana, bastante mayor que ella, 10 años mayor, es testigo de varias de estas situaciones. Y ella ha testificado ya ante la PDI y va a formar parte de... Hay muchos testigos de esta situación. ¿Cómo está este caso? Porque, repetimos, ¿no? Patricio Ale alega completa inocencia, su abogado también, el abogado Rivera. Por supuesto. La propia María de Los Ángeles Swinburne, madre de como usted dice, Isabel y de Elisa, amiga de Carolina, dice que su marido es completamente inocente, nada más defiende a rajatabla a su marido. Fíjate que este caso yo creo, Freddy, que tiene varios puntos de inflexión y puntos de interés. El primero es una teoría de la abuela, que como siempre la pongo acá frente a ustedes con toda lealtad, digamos, y bajo mi responsabilidad. Yo creo que este caso se va a convertir en un caso emblemático porque va a significar que se abren las puertas a una cantidad de denuncias a hombres de la política, a hombres con poder en este país, de una manera masiva. Yo creo que va a ser el caso de Patricio Ales probablemente el último de los casos en que el poder se cierra en torno al poderoso, ¿cierto? Porque hay que recordar que la democracia cristiana, Ignacio Walker, el PPD, en principio, cerraron filas con Patricio Ales. La Cancillería hizo este sumario en que lo declaraba inocente. Tiene suspendida su militancia. Ahora actualmente, a raíz de esta... a raíz del único caso que a él lo podría comprometer, porque estamos aquí enfrentados a otra dimensión en que este caso es interesante, que es la dimensión legal o legislativa incluso. Y es el hecho de que el abuso sexual en este país proscribe a los 5 años, lo cual, señora, señor, es inaceptable. Si usted llega al Parlamento, Pamela, primera vez tiene que decir eso. O sea, por supuesto, Freddy, yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que entender con este tipo de casos es que, en definitiva, podría Patricio Ales pasar colado de esta situación horrenda si no fuera por el caso de María Eugenia Soto, que quiero que veamos, más reciente. Hablando de este tema, el siguiente video, Pamela Giles. Mire. Apruebo que el abuso sexual sea imprescriptible para terminar con la impunidad. Ahí está. Ya es su compromiso de campaña, Pamela Giles. Absolutamente. Si usted sale electa este domingo, usted ya dijo, voy a luchar porque no sea imprescriptible. Claro, un abuso no sexual. puede prescribir en 5... O sea, tiene que ser imprescriptible el abuso sexual. No puede prescribir ni en 5 años, ni en 10, ni en 20. Claro. Es un delito de tal gravedad que afecta a mujeres en general, también a hombres, pero sobre todo a mujeres que están en situación de debilidad, y a menores de edad, que es lo que más me preocupa, que es un delito que hay que hacerlo imprescriptible. Llegando a la Cámara es el colmo, es impresentable, como dices tú, es la mejor palabra, que hoy día prescriben 5 años el abuso sexual en Chile. Es que, Pamela, mira, imagínese un niñito de 5 años o 10 años que ha abusado, o de 15. Cuando ya tiene la fuerza para decirlo, ya han pasado 10 años para muchos, ¿no? Porque el trauma es muy importante, como usted lo dice. Esta niña, Elisa García Huidobro, lo quiso borrar de su cabeza. Por supuesto, se demoró más de 20 años, 23 años en poder hablarlo. Entonces no puede prescribir un crimen como ese. Y hay otra dimensión, Freddy, yo creo que esa es fundamental, y ahí tiene que llamarnos la atención a todos, porque todos somos garantes de que esto se convierta en un crimen imprescriptible en Chile, como me gustaría hacer en el Parlamento. Hay otra dimensión que es la dimensión humana, que es muy interesante. Porque fíjate, es lamentable, pero es muy interesante. Existe esta mujer, María de Los Ángeles Swinburne, quien no se habla hace años con sus 2 hijas y con un hijo que tiene también. Ninguno de los 3 le habla, puesto que los 3 sostienen que se trata de un abusador sexual, ¿ya?
y de además, otra serie de acusaciones de maltrato, en fin. Ellos sostienen que su madre es una víctima más de Patricio Ale. Y aparece esta señora María de los Ángeles Sweetman haciendo una declaración en que desmiente a su hija que tenía 10 años cuando fue abusada. Increíble, ¿eh? Hay Entonces, un caso humano tremendo también ahí, ¿eh? Es muy fuerte, es una situación muy tremenda, porque además ellas aman a su madre. Elisa lo ha dicho claramente, ella era muy cercana a su mamá. Fue una niñita siempre muy apegada a su mamá, que sin embargo ha tenido que romper con su madre para hacer lo que ella considera un deber, que es una denuncia, para que no sigan habiendo otras mujeres abusadas. Pamela Giles, un aplauso grande para Pamela porque nos ha traído un caso pero muy interesante de todo tipo de connotaciones, de poder. Un caso lamentable. De abuso. Seguimos pensando, y es lo que nos corresponde, ¿no?, en la inocencia aún de Patricio Ale hasta que la justicia no diga lo contrario. No diga lo contrario, ¿no? Ponemos los elementos que hay en la prensa, para juicio de cada uno, pero es la justicia finalmente la que tiene que dar su veredicto final. Sí, respecto de este caso. Ahora, respecto del abuso sexual, insistimos, es impresentable que sea un delito que prescribe a los 5 años en Chile. Querida Pamela Giles, en el último programa antes de la elección del domingo le deseamos, pero lo mejor para usted, que le vaya muy bien en el G62, ¿verdad? G62. Nuevamente un aplauso para Pamela Giles en su gran semana. Muchas gracias, Pamela, que esté muy bien.